El 65% de las empresas, de los emprendedores, fracasan entre el primero y el segundo año. Si estamos hablando de gente joven de menos de 30 años, directamente ni siquiera han emprendido, con lo cual, claro, el porcentaje es inferior porque no emprenden. ¿Por qué? Porque muchas veces se peca de esa falta de, de inquietud profesional de cara a los jóvenes para poder lanzar sus ideas o sus líneas de negocio. Así que quiero traer un ejemplo, que para mí lo es, además de un gran amigo y una persona que me inspira muchísimo desde que le conozco, y que es, siempre digo que es obscenamente joven. Entonces, dicho, voy a traer este amigo que yo tengo, que es joven, que es emprendedor, y que no solo es emprendedor, sino que se dedica a ayudar a otros emprendedores, que muchas veces le duplica la edad, a que, oye, se mantengan motivados, mantengan ese foco y además puedan crear estos negocios de éxito como él es capaz de tener el suyo. Bienvenido, Javi Bordón. Oye, gracias, Bea. Cada vez lo de obscenamente joven se te queda más corto, porque ya las entradas ya van apareciendo, o sea que poco me queda. Oye, obscenamente joven, dinos cuántos años tienes y cuánto tiempo llevas emprendiendo. Yo tengo ahora mismo 25 años, hace un par de meses que los cumplí, y en realidad llevo emprendiendo toda la vida, pero más oficialmente de los 18 años así empecé a hacer mis primeros pinitos vendiendo productos y comerciando. O sea, comerciando. Bueno, la verdad es que cuando uno tiene esa sangre y ese espíritu de emprendimiento lo lleva desde siempre, ¿no? Vamos a ver unas imágenes en las que te vemos en diferentes áreas, porque a mí si hay algo que me llamó especialmente la atención de ti es esa facilidad que tú tienes, oye, para hablar con instituciones, ayuntamientos, empresarios que llevan muchos años en el sector. Y yo dije, ¿cómo puede ser tan joven y tener esa fluidez, ¿no?, a la hora de comunicarse con estos sectores? ¿Cómo es? ¿Son muy diferentes las instituciones del resto del mundo? Al final, en cada contexto se utiliza un lenguaje diferente. Bueno, no es lo mismo yo venir aquí a hablar contigo que estar hablando contigo tomándonos una cerveza, ¿no? En cada sitio se habla de una manera diferente. Pero lo cierto es que esa facilidad que tú ves en mí para comunicarme en distintos contextos, yo creo que me la ha dado básicamente el tener un podcast desde hace tantos años, que fue uno de mis herramientas para aprender a comunicar mejor, aprender a romper mis miedos, superar el síndrome del impostor que a muchos nos afecta. Y claro, al hablar con tanta gente, muchas de esas personas con las que hablaba, bastante referentes para mí, empecé a darme cuenta que todos eran humanos, que todos se despertaban por la mañana y había veces que gustaba levantar más la persiana que otras. Y claro, pues eso te abre la cabeza y obviamente la experiencia de ir tocando primero una y dar un presupuesto más bajo de la cuenta, después aprender y que tienes que vender más caro y después darte cuenta de que igual tenías que contar con personal. Es decir, la propia experiencia es lo que te va dando esa destreza para hablar en el idioma que corresponde a cada contexto. Oye, Javier, esa destreza de la que tú hablas forma parte de toda esta experiencia que tú recopilas a lo largo de un montón de horas de entrevistas y que muchas veces tú que eres mentor de emprendedores, es como esto que hacemos gratis, que cuando te preguntan, ¿pero estás cobrando por esto? Y dices, no, claro, lo que vas a cobrar lo cobras al tiempo cuando tienes que poner, aplicar todo esto que has aprendido en horas y horas de entrevistas que a priori han sido gratuitas, pero que lo que has hecho es sacarte un máster que no te podrías sacar de otra forma, ¿no? ¿En qué momento decides que hacer esta labor de emprender con un podcast, que además no es solo un podcast al uso, sino que además es tan retador como que tú haces entrevistas a gente que tiene una experiencia brutal en el mundo del emprendimiento y de los negocios y oye, que es un reto mayor, ¿no? O sea, tú no eres un influencer a día de hoy y de alguna manera es como te enfrentas a este tipo de público. ¿En qué momento te planteas que puede ser buena idea hacer un podcast y además hacerlo con este tipo de personajes? Y dime algunos de los invitados que has tenido. Pues sinceramente parte de una debilidad del podcast, porque yo venía emprendiendo desde los 18 años, pero el podcast lo monté cuando tenía unos 25 años o así aproximadamente, porque había estado dando tumbos. Primero monté un e-commerce en el que importaba productos de China, luego monté una empresa de actividades extraescolares, me di cuenta que los niños, a pesar de haber estudiado educación física, no eran para mí, la responsabilidad que suponían, el dinero lo reinvertí en una empresa de gestión de alquileres turísticos, empecé a coger un par de propiedades y me di cuenta de nuevo que tampoco era lo mío. Y claro, en esa búsqueda constante de identificar cuál era mi vocación, cuál era mi propósito de vida, llegué a la conclusión de que lo que venía haciendo durante todo ese tiempo era lo que me gustaba, el hecho de estar aterrizando en negocios reales que generaban dinero, ideas que se pasaban por la cabeza y que a muchos eran como objetos brillantes que veíamos relucir por aquí y por allá. Vamos a materializarlo, vamos a emprender de manera realista, vamos a empezar a generar resultados, vamos a darnos las leches que nos tenemos que dar cuando emprendemos siempre y pues
cómo podía traducir eso en un negocio. No lo tenía del todo claro y entonces dije, bueno, como tampoco sé yo mucho de emprendimiento, lo que he hecho ha sido más por sentido común que por formación como tal, voy a traer a gente que sí que tenga negocios en marcha ya, que ya estén consolidados y que sean ellos quienes compartan ese conocimiento. Como todo, es un proceso. La primera entrevista fue mi madre, que es empresaria también por herencia, tampoco lo eligió ella, pero yo sí que lo elegí, ella no lo eligió, fue por una herencia. Y claro, ahí era más fácil entrevistarla, era más fácil hablar porque era mi madre. Después un amigo que tenía un negocio también y así progresivamente fui escalando. Y claro, algunos de los referentes que he traído, algunos son referentes en cuanto a su marca personal, pues como por ejemplo Marta Emerson, y otros son referentes en cuanto a que, aunque ellos estén en la sombra, sus empresas son muy punteras, como en el caso de Juan Pablo Tejela de Metricur o José Antonio Sevilla de Altafit, la cadena de gimnasios. Oye, Javier, vamos a dar un tip a todos los espectadores que nos ven, porque lo que nos está demostrando Javi es que hay posibilidades ahí fuera de que empieces a hacer algo en pro de tu negocio, independientemente de que no tengas todavía ni una línea de negocio, ni una estructura, ni un esquema, ni estés incluso dado de alta de autónomos, que no, que si lo que quieres emprender no necesariamente tienes que empezar a lo grande y haciendo una inversión grande, que no, que te abras una cuenta de Spotify para crear entrevistas y puedas llevar a gente que te inspire y que ya te esté dando alimento que luego te va a venir muy bien, pues bueno, para hablar también como habla Javi, o para que luego tengas, pues bueno, contactos que muchas veces no pueden venir de otra forma. Siempre os digo, emprendedores que estáis al otro lado, papel y boli, traemos emprendedores que traen tips muy interesantes para poder emprender. Javi, ¿cuáles crees que son los mayores problemas que tienen los emprendedores a la hora de dar ese segundo paso? Porque el primero es quiero ser emprendedor, que se hace un poco de forma inconsciente. Voy a emprender, a ver qué pasa. El segundo paso es, vale, ahora lo aterrizo todo. ¿Y con qué barreras se encuentran mayormente estos emprendedores que son recién llegados? Vale, te voy a poner el ejemplo de mis clientes, que es lo que tengo más a mano, ¿no? Ellas principalmente suelo trabajar con mujeres y que, como decías, me doblan la edad, muchas de ellas. Lo que encuentro es que, claro, al doblarme la edad, tienen una infinidad de recursos que yo no tenía cuando empecé y que ni siquiera son conscientes de ellos. Contactos, amigos, familias, que no quieren explotar y a los que no le quieren sacar ese provecho que podrían, entendiendo el sacar provecho y el explotar como cosas positivas porque le vas a aportar un valor. Y claro, cuando yo me paro con ellas, yo le digo, vamos a activar el radar de oportunidades. Y ese segundo paso del que tú hablas, que es vamos a ponernos a vender, es el principal problema que se encuentra, porque es como, uy, pero es que esto es algo nuevo para mí, uy, pero es que me viene el síndrome del impostor, como te decía antes, yo lo tuve y lo que hice fue buscarme una palanca. Yo soy un tío muy vago, a mí no me gusta trabajar, me gusta que me hagan Me encanta que me lo digas, porque siempre estoy incentivando a que el emprendedor tiene que estar muy activo. Y vienes tú aquí a decirme que eres vago. ¿Ves? Aunque seas vago, también puedes ser un emprendedor de éxito. Apunta. Yo lo que siempre suelo apuntar es que el trabajo de los emprendedores es quedarse sin trabajo. Y entonces pues, mi obsesión es quedarme sin trabajo, trabajar tanto que al final acaba generando un sistema, como estábamos hablando antes con Ana Bastida, que genere esos resultados que estamos buscando, ¿no? Y en esta pereza personal que me da a veces el trabajar, busqué una palanca que me ayudara a salir allá afuera a vender sin yo querer hacerlo. Entonces dije, bueno, pues me voy a forzar y empiezo con el podcast, ¿no? Busqué esa herramienta para mí. En el caso de mis clientes, muchas veces su palanca soy yo. Me contratan para que les dé una patada en el culo y los ponga ahí a vender. Y claro, pues cuando ellos se ponen a vender, cuando ellos se empiezan a dar cuenta y a tomar conciencia de que hablando con un primo, una clienta por ejemplo que es artista, hablando con un primo pues, podía tener una exposición en un hotel en Gran Canaria de sus obras de arte, pues claro, empezó a hacerlo y empezó a vender sus obras de arte. Oye, Javi, antes de ponernos a hablar de un tema de estos que son incómodos, vamos a hablar de un tema muy incómodo en el emprendimiento, ahora veréis por qué. Vamos a recordar a todos aquellos que son nuevos y que es la primera vez que caen en Tinku, que puedan entrar en tinku.es y vean todos los programas que tenemos, porque, oye, papel y boli, vamos a aprender de todo lo que Tinku tiene para ofrecernos. Y si nos ves desde YouTube, dale a la campanita, suscríbete para que no te pierdas nada. Javi, vamos a hablar del dinero. Qué incómodo esto el del dinero. Yo la primera vez que vi una entrevista de Javi, cuando él me invitó a ser entrevistada en su podcast, y escuché que decía, ¿cuánto facturas? Digo, a este que le importará lo que yo facturo. ¿Qué nos pasa con hablar del dinero a los emprendedores? Pues sinceramente no creo que sea una cuestión de emprendedores, sino más bien de la sociedad, que al final se entiende el dinero como algo perverso, incluso me atrevo a decir, metiéndome en camisa de 11 varas, que igual es algo
heredado de la religión católica que para muchos aspectos, para la religión, para el sexo, para el dinero, eran temas tabú, que claro, están metidos en nuestro ADN. Y yo, que entiendo el dinero como una herramienta que simplemente amplifica tu mensaje y te permite llegar a más personas e impactar de manera positiva a más personas, pues quiero darle naturalidad a ese tema, quiero que se pueda hablar de ello abiertamente, porque si hablamos abiertamente, tomamos conciencia, podemos reflexionar y podemos mejorar en ese área, que queramos o no queramos, y sea tabú o no sea tabú, está en nuestro día a día, cada minuto del día, porque nos vamos por la noche pensando que no le puedo pagar los medicamentos a mi hijo, que no puedo pagar el colegio que querría para mi hijo, o que no puedo pagar el arreglo del coche, o que tengo que ir en transporte público porque no me da para comprarme un coche. Para mí es importante que el dinero esté en el día a día de nosotros de manera consciente, y por eso preguntaba y te pregunté también a ti cuánto facturabas con tu negocio. Que luego hicimos un cambio porque le hice yo la entrevista a él y lo primero que le pregunté es, a ver, ¿cuánto estás facturando tú? A ver si vas a ser el único que se libra aquí de responder a la preguntita. Vamos a seguir hablando de dinero, Javi, porque se habla mucho de que hay financiaciones, de que hay ayudas ahí fuera. ¿Realmente es tan grande la ayuda que hay fuera o realmente es tan poca la ayuda como hay fuera? ¿Qué es lo que tenemos los emprendedores? A ver, lo cierto es que en España el panorama emprendedor es complejo, porque montar un negocio aquí, pues, sobre todo en cuanto a la relación con la administración pública, es un follón. Hay que presentar millones de papeles, hay que pagar relativamente bastantes impuestos y en ese sentido sí es complicado. Es cierto que hay un montón de facilidades que se nos ponen también, por ejemplo, la tarifa plana para los autónomos es una facilidad que se puso desde hace unos cuantos años, hace ya unos cuantos buenos, y sí que es verdad que abre un montón de puertas, ¿no? Pero yo soy más que de poner quejas o buscar problemas, de buscar soluciones. Y al final trato de abogar por un modelo de emprendimiento en el que sea búscate la vida. Vamos a ver qué recursos tenemos ahora mismo y vamos a ver qué podemos hacer con esos recursos. Y si nos hace falta algo más, pues vamos a trabajar en ver cómo podemos conseguir, pues si es dinero, dinero, si son contactos, contactos, si es conocimiento, vamos a aprender. Y al final es que desde la primera actitud que tú me preguntabas de, oye, es que es complicado conseguir financiación, es que, oye, pues vale, vamos a ver qué podemos hacer sin esa financiación y cómo podemos desarrollar un producto mínimo viable, que se habla mucho cuando pensamos en la metodología Lean Startup, para comprobar que realmente nuestra idea, que tan brillante es, realmente le interesa a la gente y puede aportar una solución a la sociedad. Oye, Javi, además del dinero hay algo que es muy importante, que son las alianzas. ¿Cómo de importante tú, qué valor le das tú a crear una familia, crear una estructura en tu emprendimiento que nos haga ir todos a una? Para mí, uno de los pilares fundamentales relacionados con el emprendimiento es que ese emprendimiento tenga unos valores firmes. Esos valores, cuando el emprendimiento nace de ti, normalmente están bastante alineados con los tuyos como persona. Y entonces cuando empiezas a hacer relaciones y empiezas a generar alianzas con otros profesionales, poniendo equipo a tu cargo o incluso con los propios clientes, tienes que buscar que estén alineados esos valores. Para mí es fundamental generar esas alianzas, pero siempre, como te digo, basada en estos valores. Nuestra invitación a todos aquellos que todavía les incomoda hablar del dinero, les incomoda, pues bueno, tratar estos temas que son un poco más espinosos o que se están viendo con una buena piedra en el camino, es que escuchen entrevistas como la que estamos haciendo a Javi Bordón en este programa de Tinku Emprendedores, porque van a conocer cómo en diferentes perfiles, diferentes áreas, estos emprendedores, que son todos nuestros invitados, pues bueno, han salido muchas veces de atolladeros o de situaciones que les serán complicadas. Javi Bordón, muchísimas gracias por estar en Tinku Televisión y por contarnos todo lo que has venido a compartirnos hoy. Un gustazo, Bea, muchas gracias por invitar. Y a ti que nos estás viendo, te voy a dejar una pregunta. ¿Cuál sería esta estrategia que crees que ayudaría a que tu emprendimiento fuera viento en popa porque todavía tiene algún tipo de limitación? Te dejo con otros programas de Tinku Televisión.